Hola a todos mis estimados, bienvenidos a Fondo, un podcast dirigido especialmente a los fanáticos del motorsport. Aquí no solamente hablaremos de Fórmula 1, sino también de otras categorías como Fórmula E, IndyCar, NASCAR y próximamente otras. Y entonces vamos a hablar de lo que ocurrió en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, la Good Ventures 250 de la IndyCar en Phoenix y las Tyrrell Wireless 500 en Phoenix. Así que aquí me acompañan mis amigos Alicent F1 y Guille81 Racing. ¿Cómo están? Muy bien, Willy. Gracias por invitarnos a Ali y a mí. Nos conocemos desde hace muchos años, pero estoy feliz de estar en este nuevo podcast de A Fondo. Ojalá que tengamos varios episodios. Tendremos más invitados con cada episodio. Gracias a todos los que están escuchando este episodio. Tenemos mucho de qué hablar en el mundo del motorsport, así que gracias por la invitación. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, y pues sí, que sea el primero de muchos. Ya en otra ocasión pues ya tendremos más invitados, los demás desafortunadamente hoy no pueden estar, pero ya para la próxima esperemos que ya estén aquí con nosotros y pues muchas gracias. Gracias a ustedes aquí por unirse. Y bueno, vamos a hablar primero del plato fuerte, ¿no? Lo que fue el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1, que marca una nueva era en cuanto a regulaciones respectan. Así que, regulaciones y no por ello, como no, como ocurrió al inicio de la era híbrida, muchos problemas. Sí, verdaderamente escuchábamos los rumores de que iba a ser como lo mencionaste en 2014, de que iba a ser la ventaja para un motorista, los demás iban a sufrir. Y en parte tuvimos un déjà vu de Mercedes 1-2, y si tú miras los resultados de esa época, sobre todo de Bahrein, uno diría, ok, volvimos a lo mismo, pero hey, al menos esta vez Ferrari pudo pelearle las primeras vueltas, ya después Ferrari siendo Ferrari, pues se tiró. Ay, Dios mío, como tifosi vamos a sufrir otro año más, pero veremos. Hay que darle crédito también a Audi, porque creo que era el equipo del que menos esperaba y mira, terminó los puntos con Caio Bortoleto, así que hay que darle créditos también a Audi. Aston Martin y Honda, creo que fracaso se queda corto para lo que se esperaba de ellos, pero yo creo que esto sería como un pequeño abrebocas de mi parte. No sé, Ali, tú qué pienses acerca de lo que tuvimos en esta primera carrera. Pues sí, esta primera carrera de mi parte me sorprendió muchísimo. Ya habíamos escuchado muchísimos rumores acerca de que la, la arrancada iba a ser catastrófica para muchos de los pilotos. Afortunadamente vimos que todo fue de maravilla en esa parte. Tuvimos pocos abandonos a comparación de lo que se esperaba. Y pues vaya sorpresa que nos dio Audi con sus primeros puntos. Gabriel Bortoleto en P, P9, sumando los primeros 2 puntos de Audi. Y Cadillac terminando su primera carrera con un coche. Así es, aunque se estaba desarmando, pero el caso es que la terminaron, ¿no? Mm. Sí. Sí, sí, literal. De hecho, lo que mencionaba Guilla hace un rato sobre Ferrari, me sorprendió el ritmo que traía Charles Leclerc. Sobre todo, ahí estaba la ventaja que ya decían varios periodistas al inicio, cuando hacían las pruebas de arrancada durante los tests de Bahrein, y se terminó comprobando aquí en Australia, en Melbourne, que iban a tener una enorme ventaja con respecto a lo de en turbo en los inicios. Y Leclerc salió disparado, salió como un cohete, pasando del cuarto al primer lugar, si no me equivoco. Del cuarto en primer lugar. Y sí, fue una largada muy sorpresiva. La verdad fue para mí un poco, no sé, me dejó perdido el momento cuando iban a encender el semáforo. Que normalmente, ok, se agita la bandera verde atrás y luego, ok, esperas las cinco luces. Pero esta vez te sale un letrero de fondo
y varias luces parpadeando en azul diciendo press start. Ujú. Entonces tú quedas como, ¿qué? Ok, tiempo para recargar el turbo y demás. Y uno queda como, bueno, esta es la nueva era. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Pero el susto que se debió llevar Colapinto, no me imagino lo que sintió en esos momentos, los reflejos que tuvo Colapinto ahí atrás. Pudo haber acabado muy, muy mal. Sí, Sí, la verdad que sí, o sea, qué salvada con Liam Lawson por poquito y estuvo a nada de que ocurriera un incidente tipo Fórmula 2 que a veces algunos autos ahí en esa categoría se quedan clavados y los pilotos tienen que reaccionar básicamente en fracciones de segundo. Y Colapinto fue lo que hizo. O sea, se salvó dos veces porque una fue para evitar Lawson, llevarse por delante a Liam Lawson, y la otra fue para evitar chocarse con el muro. O sea, mucho mérito de parte de Colapinto y siento que ese sistema va a traer muchísimos problemas a futuro. Espero que se me haga la lengua chicharrón y que no pase ningún accidente. Bueno, Valis, no sé si quieres opinar de eso, de la salvada de Colapinto. Colapinto. Pues sí, o sea, fue un momento que, pues tú dices, vaya reflejos de Colapinto, o sea, podrá tener un coche que pues no le ha ayudado mucho, pero los reflejos que tiene definitivamente fueron muy buenos porque pudo haber ocurrido una tragedia en esa parte. Literal, literal. Y pues lo que hace un rato decía Guille, que esta vez Mercedes empezó dominando. Y respecto a lo que comentaba de en 2014, fue bastante diferente. Digo bastante diferente porque en ese año Rosberg ganó la carrera, Nico Rosberg. Y en cambio Hamilton tuvo bastantes problemas y se tuvo que retirar al inicio de ese gran premio. Pero esta vez, un 1-2, tuvieron doble podio, con Jordan ganando y Kimi Antonelli llegando en segundo lugar, después de una arrancada que también la tuvo muy complicada el joven italiano. Pero yo creo que Sí, Kimi bastante. Antonelli. Ah, perdóname, Ali. O sea, Kimi Antonelli No, va a sigue. seguirnos sorprendiéndonos. O sea, mira, tuvo un mal inicio, pero fue remontando de a poquito. Y después veamos Ferrari Mercedes todos juntos. Y en un momento con tanto rebase, yo pensaba que estábamos viendo una carrera de Fórmula 2. Pero al final, pues yo pensé, ok, bueno, finalmente vamos a tener un buen show. Luego tuvimos las vueltas de las paradas en pits. Ferrari no paró, paró muy tarde. Yo creo que la estrategia pudo haberse jugado al menos con Luis que él estaba atrás y dejar a Charles afuera. Pero la verdad, al principio de la carrera estuvo bastante bien. Me siento mal por Isaac Hatcher, que la verdad lo está haciendo muy bien. Pero además, sobre todo, ¿a quién más nos dolió? Al héroe local, Oscar Piastri. Ni siquiera pudo tomar la bandera verde. Ya sé, fue muy triste, o sea, ni siquiera pudo llegar a la grilla salida para terminar la vuelta de instalación y terminó accidentándose. O sea, literal, yo pensaba que ese pianito de la curva que está después de la curva 4 era engañoso, pero ya es la tercera ocasión en la que un piloto sufre un accidente por culpa de ese piano. En 2009 había sido Kazuki Nakajima con Williams en esa temporada. Luego el 2022 Sebastian Vettel en pleno Gran Premio de Australia. Y ahora fue en turno de Oscar Piastri en esa, ese pianito. Muy traicionero. Alice, no sé si quieres comentar algo. Es que o sea, es como que yo estoy como que analizando qué voy a comentar. Bueno, No pasa nada. de hecho, algo que quería comentar es como, por ejemplo, tuvimos un abandono de cada uno de los motoristas. Tuvimos uno de Audi, uno de Ford, uno de Ferrari y el de Honda. Uno de cada uno de los motores. Y si se dan cuenta, el de Mercedes no falló. O sea, el abandono de Oscar Piastri no fue por culpa del motor. Sí, no, por Así que, sí. Así que Mercedes, pues
va muy adelante de los demás en esta Bastante. ocasión. Bastante. Yo diría que solamente el equipo principal, porque los equipos clientes de Mercedes, en el caso de McLaren, Alpine, Williams, han tenido muchísimos problemas con la unidad de potencia Mercedes. Guille, no sé si quieres opinar, que tienes apagado el micro. Sí, creo que sí. Ah, sí, perdón. No te preocupes. Dato interesante que mencionó Ali, sobre los motoristas. Tiene sentido lo que podemos esperar de esta era. Yo me imaginaba algo como a principios de los 2000, que tenías un abandono cada carrera y que la mayoría de la parrilla abandonaba, sobre todo temporadas 2001, 2002, donde era normal que cada equipo tuviera una rotura de motor, menos Ferrari. Pero, eh, a ver, si nos ponemos a pensar, yo la verdad esperaba un poquito más de ritmo de Lando, ya que si bien él tuvo algunos problemas, creo que no tuvo ningún tipo de oposición, o sea, no fue ninguna amenaza para Leclerc o para Antonelli para pelear el podio, pero tampoco lo pudieron sacar del top 5, o sea, era como que él estaba en tierra de nadie. Y Williams tampoco pudo aspirar a los puntos como se esperaba. Creo que Williams también ha sido uno de los proyectos que más tenían expectativa, no tanto como el de Aston Martin por presupuesto, pero sí como que, ok, media tabla, hicieron un buen 2025, sobre todo con Sainz, pero yo creo que esperaba un poquito más. Alpine sí no lo podemos exigir tanto de su primer año con esta nueva unidad de potencia, con Mercedes, ok, pero había que darle tiempo, más tiempo a Williams, la verdad creo que no. Y McLaren creo que había que darle una reprimenda porque con Lando no hubo ningún tipo de ritmo, no hubo ningún tipo de estrategia. Y cuando Max se acercó, esperaba que Max pudiera rebasarlo en algún momento y tampoco, aunque hay que darle mérito a Max, o sea, dentro del problema de quali remontó todo lo que más pudo. Creo que más allá del top 5 Max no podía llegar. Literal, o sea, anduvo bastante sólido con respecto a Max Verstappen. Lo hizo excelente, una remontada realmente espectacular, porque de por sí el problema de la que sufrió en la quali con respecto a que se le bloqueó el eje trasero, a mí personalmente me preocupó muchísimo, porque si eso le pasó a Max, espero se me haga la lengua chicharrón nuevamente, que no le pase nada de más, porque puede ser algo muy peligroso. Es peligroso más bien y puede acabar muy mal, pero espero no pase nada. Y con respecto a la remontada, así, aplausos, porque escaló 14 posiciones. O sea, como tal, escaló 14 posiciones en carrera. Así que, wow, wow, literal. ¿Tú crees que es verdad que se va a retirar porque no está disfrutando no está disfrutando estos autos? Es cierto que a él no le trasnocha eso de ser un 7 8 veces campeón del mundo, pero yo creo que, a diferencia de muchos detractores, yo creo que sería una gran pérdida para la Fórmula Uno si Matt se va, porque no hay un piloto como él. Ujú. Yo siento que sí sería una enorme pérdida para la Fórmula 1 si pierden a Max Verstappen. ¿Tú qué opinas, Alice, sobre eso que ha dicho Max de que si no le gustan esos autos muy probablemente se retira? Mm, hay que juntarnos los fanáticos de Max y rogarle porque no se vaya. Que puede todavía dar más ahí, por favor. Todavía tiene muchísimo que dar en Fórmula 1. Sí, de hecho. Sí, sí. Pero pasemos a otro punto de la carrera. Y Arvid Lindblad. Qué debutazo se marcó el joven británico de 18 años que ni pareciera que es un rookie, o sea, manejó como todo un experimentado, protegiéndose de Max Verstappen, haciendo una gran largada en la que incluso superó a Isaac Hadjar en la primera vuelta de la carrera. O sea,
Wow. Y marcando puntos. Sí, sí, de hecho mantuvo la posición, empezó P8 y se mantuvo ahí hasta el final. O sea, fue el resultado final. ¿Sí? ¿Tú, Guille, qué opinas sobre el debut de Arvid Nimblad en Fórmula Uno? La verdad me sorprendió. Creo que ya perdí la cuenta de cuántos británicos ya tenemos en la categoría. Creo que es casi como el cuarto de la parrilla. Tenemos a Luis, George, Lando, Oli. Creo que será el quinto, si no me equivoco. Quinto, quinto británico, sí. Pero lo hizo muy Sí. bien, o sea, el cómo no se arrugó ante Max Verstappen. Digamos que el comportamiento de Lawson a Checo, pues bueno, ya no lo esperábamos, porque, mira, hablando de eso, se volvieron a encontrar los viejos amigos. Me acuerdo de uno que otro momento que tuvieron. Pero el de Lindblad, yo creo que nos va a dar muchas sorpresas. Creo que al igual que Hadjar nos sorprendió el año pasado, sobre todo con su podio en Sandboard, yo creo que Lindblad nos puede dar muchas sorpresas. Yo creo que primera victoria sería soñar mucho, pero hey, esto es Fórmula Uno, quién sabe. Si tuvimos a Hülkenberg en el podio en Silverstone, creo que todo puede pasar. Yo digo, va a sonar loco, pero yo, para mí, que sí logrará conseguir un podio este año, Arvid Lindblad. Y respecto a lo que mencionabas de la pelea que tuvieron Lawson y Checo durante ese gran premio, vaya. O sea, se volvieron a encontrar los viejos amigos, los buenos amigos, ¿no? Y es que, o sea, por ejemplo, pues es que Checo hizo lo que sabe hacer, pelear posición, defender posición. Obviamente no era solamente por Liam Lawson, iba a ser con cualquiera que le intentara quitar la posición o que pudiera robar la posición, le iba a pelear. Así que no es como que tanto show. O sea, Liam simplemente está haciendo su show de Liam, porque pues Checo solamente estaba como que divirtiéndose en su regreso en Fórmula 1. Sí, básicamente eso. Checo se estaba divirtiendo en su retorno a la Fórmula Uno y lo dejó reflejado en el corralito ya en la entrevista post carrera. O sea, él diciendo que estaba relajado, que solo se estaba divirtiendo, manteniendo a Lawson por detrás y Liam, pues, que se volvió a quejar diciendo que le estaba peleando como si se estuvieran disputando el campeonato mundial cuando estaban peleando por la P16. Pero pues, bueno. Así es. Y por primera vez podemos decir que tenemos nuevo líder del campeonato de la historia, porque creo que George Russell nunca había liderado la tabla hasta este punto de su carrera. Mm, Normalmente los líderes de estos últimos años han sido Lewis, Max, Charles, Lando, eh, pero esta es la primera vez que George lidera la tabla, merecido. Mm, ¿Qué podemos esperar de George Russell para lo que una temporada como la de Lewis en 2014? ¿O vamos a tener pelea entre Kimi y George? Porque creo que Kimi Antonelli tiene una oportunidad de oro para lograr al menos unas dos victorias. ¿Tú, Alice, qué opinas? De mi parte, pues Mercedes está haciendo un buen trabajo, tiene muy buenos coches para pelear en esta ocasión el campeonato de constructores se lo va a llevar, pero ahora sí la pelea está entre George Russell y Kimi Antonelli. Kimi ha tenido muy buenas carreras, ya ha subido varias veces a podio, entonces va a estar muy complicada la pelea de pilotos, del campeonato de pilotos. Sumamente interesante. Y pues, por ahorita tenemos dos contendientes al título. Los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli. Que ahorita que lo mencionaba Guille, con respecto a que por primera vez en su carrera en Fórmula Uno él lidera el campeonato mundial.
Em, Tenía desde la temporada, bueno, desde el año 2018, la que Russell lidera el campeonato en una categoría Fórmula sancionada por la FIA, que en aquel año había sido en Fórmula 2. O sea, fue hace 9 años, 8 o 9 años, en la que tardó en volver a liderar un campeonato de una categoría Fórmula. Y también anotar algo con respecto a Kimi Antonelli. Es el primer piloto italiano que se coloca segundo en el campeonato tras lo que había hecho Jarno Trulli en el Gran Premio de Europa en 2005. O sea, tenía más de 20 años sin que un italiano se pusiera en al menos la segunda posición del campeonato. ¿No? También, enhorabuena por Kimi. Y yo que de Ferrari, eh, tienen que, si quieren ganar carreras, tienen que arreglar los problemas que tienen con su estrategia. Hay que traer a Ross Brown, hay que traer a Jean Todt, hay que, mejor dicho, volver a traer el equipo de los 2000, porque la verdad había que intentarlo con Lewis. Lo bueno de esto es que Charles y Lewis, los dos se sintieron bien con el auto, no solo fue un piloto, sino los dos. Ujú. ¿Qué diferencia de Lewis? Recuerdo que había visto una publicación, no recuerdo si fue de la revista Autosport, pero era, decía que Lewis en la carrera inaugural de esta temporada había liderado la misma cantidad de vueltas que el año pasado, dos. O sea, ya vamos bien, ya igualó su récord del año pasado, ok, vamos a ver un Lewis diferente. Este era el Lewis que necesitábamos, más allá del fanatismo, por su experiencia, por el desarrollo del auto. Nunca le fue bien con este auto de las regulaciones del efecto suelo. Esta será diferente, se nota que es un auto más acoplado a su estilo. Veremos que también lo puede hacer Ferrari. Si tal vez el día que falle Mercedes, porque eso en algún momento le pasó. Si Red Bull falló en 2023 al menos una vez, yo creo que Mercedes va a fallar por estadística al menos una vez este año. Y de pronto es Ferrari que tiene la oportunidad de aprovechar. Y si Red Bull encuentra la ventaja con su nueva unidad de potencia Ford, pues mira, ahí puede estar Max para aprovecharlo, que siempre va a estar ahí. O una sorpresa como Isaac Hadjar, que lo ha hecho bien. Yo creo que el día que Isaac tenga la oportunidad de luchar por la victoria, lo va a hacer sin lugar a dudas. O sea, de eso no nos cabe. Lo que sí me deja mucha incertidumbre es McLaren. Yo creo que Melbourne es muy pronto para sacar conclusiones, pero me hizo falta algo como para decir, bueno, McLaren está ahí, ok, es el 4 sí, pero me hizo falta más de Lando para decir, ok, tienen estrategia, tienen buena degradación, no vi nada. La falta de Piastri en pista creo que nos hizo, valga la redundancia, esa falta de datos, esa falta de entender cuál era la otra cara de la moneda con Oscar, que Oscar siempre ha podido sacarle el ritmo al McLaren. Veremos en China, veremos si McLaren se puede recuperar, veremos qué tan fuerte está Mercedes y sobre todo veremos si esta vez Skylark puede traer un auto un poquito más armado. Sí. ¿Algo que comentar, Alice, respecto a lo que decía ahorita Guille de el gran ritmo que tiene Isaac Hadjar con Red Bull, de lo que se viene para este Gran Premio de China? Pues es que realmente Isaac estaba haciendo un muy buen trabajo. Desafortunadamente el motor fue el que le falló. Pero yo sí considero que hubiéramos visto a un Isaac Hadjar en podio. Yo creo que si hubiera mantenido a los Ferrari atrás, entonces yo creo que no descarto la idea de que él esté en podio o quizá se lleve alguna victoria esta temporada. Sí, yo igual, yo opino lo mismo. Yo digo que si Hadjar no hubiera sufrido esa, esa falla en el motor, fácilmente habría sido contendiente al podio o al menos habría llegado al top 5 fácil. Y con respecto también a lo que decía Guille sobre McLaren, siento que esta vez
Norris, el vigente campeón, em, siento que fue muy decepcionante lo que hizo. Porque si toman en cuenta que calificó quinto y terminó quinto, sin el abandono de Hadjar, él habría perdido una posición. O sea, ya es para ponerse a pensar. Y también lo que decía Guille sobre la falta que hizo Oscar Piastri en ese gran premio, que sí, fue muy desafortunado lo que le pasó. Ese accidente en la vuelta de instalación, o sea, a todos, creo que a todos, todo el mundo nos rompió el corazón. A mí realmente dije, no, ¿qué pasó? ¿Cómo que chocó? Ya me chequé la reiteración y vaya, pobrecito. Y, o sea, la primera carrera del año, su gran premio de casa, terminó de la peor forma. Ni siquiera inició la carrera, pero es algo que a todo el mundo le puede pasar. De hecho, el año pasado le había ocurrido a Hadjar, que ni siquiera pudo iniciar la carrera, no pudo arrancarla. La vuelta de formación terminó chocando. Yo digo que para China le va a traer algo de suerte. Y también que viene motivado que el año pasado había ganado aquí, en Shanghai, y que había conseguido su primera pole en Fórmula 1 en ese mismo circuito. Así que yo creo que China va, o puede ser la redención de Oscar, o bien puede conseguir un resultado decente. De hecho, el año pasado, no me acuerdo, o sea, porque no tengo como que bien ese dato, era algo que me estaba acordando. Lewis Hamilton obtuvo su primer podio con Ferrari, ¿no? Pero en carrera sprint. Sí, Fue de en hecho fue China. victoria. De hecho fue victoria. La Ah, única. bueno, la victoria Sí. de... Nos ha faltado tocar un tema que yo creo que es muy importante por lo que significa por la inversión. Y lo hizo un aloncista, no como un extremista, pero sí un aloncista de corazón y es lo de Aston Martin. Eh, Honda, finalmente está Alonso, está New en el mismo equipo, lo que era impensable en la era Vettel, pero Honda, increíble, o sea, no tengo palabras para describirlo. O sea, cada vez que miraba la pretemporada, ok, pretemporada, problemas. Bueno, ok, no se pudo aquí en pretemporada, tal vez en Melbourne. Nos estuvieron engañando todo este tiempo en pretemporada y finalmente van a calificar al menos a la Q2. O quién sabe, milagro de Alonso otra vez en Q3. No pedía más, pero nada de nada. El problema es que esto es Honda, esto es HRC. Estamos hablando del mismo, la misma Honda que peleó con Mats el campeonato por varios años. ¿Qué fue lo que falló en Honda? Lo que falló en Honda fue que se llevaron al personal que estaba con Red Bull, se lo llevaron a otro lugar. No sé a dónde exactamente, que según se los habían llevado a crear paneles solares, algo así había leído. Y que ahora los que están trabajando con Aston Martin, que son prácticamente nuevos en lo que respecta a la preparación de motores de competición. O sea, de ahí el problema, el por qué Honda no rinde, no tiene fiabilidad ni nada de eso. De ahí el problema con Aston Martin y Honda. ¿Tú, Alice, algo que quieras anotar? Pues es que realmente esta temporada todos pensábamos lo mismo. Aston Martin competitivo, por fin la 33 de Fernando Alonso, por fin vamos a estar ganando carreras, todo lo que se pueda planear. Lo mejor de lo mejor está ahí en ese equipo y la decepción de la temporada. Y o sea, y realmente nos duele esta parte de que pues no están rindiendo, o sea, no se están obteniendo los resultados que se esperaba, entonces sí es como que para mí es una tristeza lo que está pasando en ese equipo.
No tengo muchas palabras para explicar la decepción que me dio. Sí, realmente ha sido una enorme decepción para todo el mundo, para aloncistas, fans de Fernando Alonso. Yo realmente veía a Fernando peleando por las primeras posiciones. Yo sí lo veía mínimo ganando una carrera porque yo pensaba que el mismo personal que estaba en Red Bull se iba a pasar a Aston Martin. O sea, personal en lo que respecta a los miembros del equipo de Honda, de Fórmula Uno. O sea, los que preparan el motor Honda de Fórmula Uno. Yo pensaba que se iban a ir a Aston Martin también con la misma experiencia, pero no. Y yo espero que solucionen esos problemas. O si no, ya sea, de hecho, ya están evaluando el cambiar de motorista para la temporada 2027. Ya andan evaluando esa posibilidad. No creo que Mercedes sea una opción, ya están muy saturados, ya tienen que tres equipos cliente, McLaren, Williams, Alpine, sí, ya están saturados. Ferrari lo dudo, eh, para lo que quieren. Ferrari tiene una ideología muy clara. Te podemos dar la unidad de potencia, pero no nos puedes ganar con ella. Pregúntale Sí, a Rosberg. Y eh, creo que la única sería la de Ford, que por el momento, pues, fue una unidad de potencia decente. Creo que no hemos visto todo su potencial, pero para estar tanto tiempo afuera, la verdad hay que darle crédito. La de Audi, yo creo que es muy nueva, pero eh, estamos en unas pocas carreras de Gran Premio de Casa de Honda. Aún falta mucho para Suzuka, pero no estamos lejos de que Alonso otra vez nos dé GP2 Engine parte 2. sí, sí, realmente. Y de hecho, hasta yo siento que pareciera una maldición con respecto a Fernando Alonso de GP2 Engine. Para mí que va a sonar una enorme tontería lo que voy a decir, pero siento como que Honda le tiene bastante resentimiento a Alonso por ese Team Red del Gran Premio de Japón 2015, la que lo pasa a Verstappen y dice motor de GP2. Y desde ese entonces, Honda le ha dado la espalda en múltiples ocasiones. Basta con ver la temporada 2015, 2016, 2017 de Fórmula Uno con McLaren Honda. Luego, lo que le ocurrió en la Indy 500 mientras era contendiente a la victoria en esa edición del 2017. O sea, y ahora con Aston Martin, está de pensarse. ¿Sí o no, Alice? Mira, Sí, o sea, realmente parece una maldición, un resentimiento que hay entre Honda y Fernando Alonso, así que pues esperemos que esto, pues que salga algo bien, porque pues hay demasiado en juego realmente ahí. Muchísimo en juego. ¿Qué opinas, Guille? yo en serio quería ver al Nano logrando la 33. Pelear el campeonato sería mucho porque por talento sabemos que si Lewis está ahí, peleando de igual a igual, obviamente Fernando puede hacerlo, porque lo vimos en 2023 que los dos veteranos de la categoría cuando tenían autos decentes podían estar ahí al frente sin ningún problema. Pero es una lástima que todo se gestionó tan mal. Sí, podemos echarle la culpa a Honda por no notificar a Aston Martin de cómo se estaba gestionando el proyecto, pero también gran parte de la culpa la tiene Aston Martin, eh, Lawrence Stroll, por no estar pendiente del proyecto, pero no un año antes. Apenas se hizo el anuncio, esto se tiene que hacer cada cierto tiempo hablando, bueno, 2024, ¿en qué fase estábamos? Estamos muy lejos, muy atrás, nos falta más, nos falta menos, ya viene Newey, ¿qué falta? 2025, bueno, ya llegó Newey, ¿qué necesitan? Trabajemos, hay que hacer una correlación con el túnel de viento. ¿Qué más hace falta? Más horas en el simulador de Fernando. Listo. Ok. Pero
no hubo comunicación entre Aston Martin y Honda, y yo diría que eso también fue una falla. Eh, Culpa a Honda, sí, pero también podemos decir que Aston Martin faltó más. Creo que se confiaron un poco que como era Honda, por sus logros con Verstappen, pensaron que les iban a heredar todo el mismo grupo de ingenieros exitosos del área de la unidad de potencia, pero creo que pecaron de afortunados y mira, estas son las consecuencias. Solo nos queda esperar que Fernando saque, como siempre lo ha hecho, el jugo de lo que más puede en los autos que le han dado. Solamente espero que esta no sea su última temporada. Tampoco espero que sea su última temporada. Y esto ya ha pasado muchas veces, desde hace más de 40 años en la Fórmula Uno, pero hay proyectos que aparentan ser ganadores, pero en ocasiones o tardan muchísimo en que se echen a andar o simplemente no funcionan, porque veamos el caso de Michael Schumacher cuando llega a Ferrari. Tardó 5 años en empezar a ser campeón con Maranello. De por sí, ocasionalmente ganaba. Ferrari estaba pasando por una de sus eras más oscuras, o sea, refiriéndome a lo deportivo, sin victorias. Y llega Schumacher, empiezan a ganar con ellos, pero había un enorme problema. En esa temporada 96 que debutó el heptacampeón, el bicampeón por aquel entonces. Tenía muchos problemas con la fiabilidad del auto. Se vio en Magny Course que Schumacher había hecho la pole y en la vuelta de formación se rompe la caja de cambios. Schumacher no logra iniciar la carrera, ni siquiera creo que ni siquiera lo dejaron ir al auto de repuesto que en ese entonces existía. Pasó también con el proyecto de Toyota, ahí en los 2000, invirtieron millones, pero no lograron ganar ni una carrera. Sí consiguieron como unas 3 poles, varios podios, pero es algo que, por lo que yo veo, y lo digo en el buen sentido, a Lawrence Stroll no le ha quedado claro. El dinero no compra el éxito. No compra el éxito. Y también pasó con Honda, con los más de 700 millones de dólares que invirtieron entre en 2006 y en 2008 para hacer un auto ganador, pero realmente es eso. En dinero no compra el éxito. Es un proceso el hacer arrancar, el hacer funcionar un proyecto que pinta para ganador. No es como algo tipo Brown GP, que de la noche a la mañana se comen el mundo entero. Y ese fue un caso muy extraordinario. Pero, pero bueno. Fue uno de un millón y por eso fue tan especial porque no lo hemos vuelto a ver. Ajá. Porque en serio, parecía de película, como un equipo sin sponsor que a último momento eh, iba a desaparecer de la nada. Está venciendo a Ferrari, a McLaren, a Williams y está liderando el campeonato de constructores con Jenson Button y Rubens Barrichello. Sí, literal. Y, y el único equipo que medio le puede pelear al principio de temporada es un equipo de bebidas energéticas. Red Lo Bull. demás es historia. Sí, literal. Y de hecho, sobre esa carrera del Gran Premio de Australia en 2009, ni siquiera parecía que Brown GP iba a aparecer el domingo, día de la carrera, porque incluso varios equipos, incluyendo Ferrari, se habían reunido y le pidieron a la FIA que por favor los dejaran correr. Y el domingo, muchísimos directivos de Honda quizás se tiraron de la ventana al ver que el equipo que había sido un fracaso meses antes se había llevado el 1-2 tanto en la carrera como en la quali, o sea, el debut soñado. Y creo que hasta Jenson Button había hecho el Gran Chelem en esa carrera, creo, porque hasta donde yo recuerdo lideró todas las vueltas, ganó la carrera, hizo la pole, nomás lo que no recuerdo fue si hizo la vuelta rápida. Tendré que, Y sí, sigue, perdón. no, tendré que buscar nuevamente la.
La historia, lo que más recuerdo de ese final fue como Vettel y Kubica se acabaron entre los dos y luego Vettel le termina reclamando a Kubica el accidente de la última vuelta. Ah, y el, ¿cómo es que le decían? El Radio Gate de McLaren y Lewis Hamilton y Lightgate. la penalización. El Sí. like, es. Ajá. Gracias. Porque lie quiere decir mentira en inglés. Y con lo que Sí. mencionaste ahorita, Guille, eso fue lo primero que yo vi de Fórmula 1. El accidente de Robert Kubica y Sebastian Vettel. Se estaban peleando por en segundo lugar ellos dos, pero también estaban peleando por una muy probable victoria, ya que Baton estaba presentando problemas con el combustible. Parecía que ya no le iba a rendir para lo que quedaba. De eso creo que eran como unas 4 vueltas o 3. Y Barrichello llegando al podio, a pesar de haber tenido una carrera muy complicada, y el Lightgate de Hamilton, que le habían ordenado regresar en la posición a Jarno Trulli luego de que se saliera de pista cuando se fue fuera durante el auto de seguridad, a inicio de que apareciera el auto de seguridad. Y a los comisarios dijo que se le habían dado la orden de que le regresara el lugar, la posición, pero a los medios le dijo que no. Y ya para en GP Malasia lo volvieron a investigar y Hamilton dijo que no, estaba insistiendo que no le habían dado la orden, pero las radios ahí estaban. ¿Y qué pasó? Descalificado por mentir. Un caso que para mí, con todo el respeto que le tengo a Hamilton, pero fue muy gracioso y muy absurdo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que se viene para el Gran Premio de China, la segunda fecha del año. Así que nos toca hablar tacataca, ¿no? La primera de dos, la que nos toca hablar tacataca. ¿Qué esperan para este Gran Premio de Chile, Alice, Guille? Alice, ¿qué esperas para este Gran Premio de China? Yo me voy a ir más al fanatismo que a la realidad, A ver. porque yo sí espero. Ya Ferrari demostró que tiene buen coche, tiene buen ritmo, falta traquear las estrategias. Yo me voy a fanatismo. 1 y 2 de Ferrari. Voy a ser ambiciosa. 1 y 2 de Ferrari, por favor. Y no descarto ver a Verstappen en ese podio. No lo descarto. Ah, Yo me voy al fanatismo. Ya, fregatos, me voy al fanatismo. Por esta ocasión. ¿Tú, Guille? ¿Qué opinas? ¿Qué esperas para este Gran Premio de China? voy a ponerle corazón igual que Alice. Sí, voy a decir que Lewis gana sprint y carrera. Charles termina segundo. Y el podio se lo dejo a George porque cuando tiene el día, George Russell con este Mercedes mínimo tiene que estar en el podio en cada carrera. Va a ser muy consistente, así que aunque los Ferraris tengan la ventaja, yo creo que George sí o sí va a ser el Mercedes a vencer. A menos, lo único que va a impedir que George Russell gane este campeonato sea un error colosal como el de, no sé, Lewis Hamilton en 2007 en China o una falla mecánica que le impida ganar el campeonato. Pero de resto, si no puede ganar, va a terminar fijo en el podio en cada carrera. Ese sería mi podio. Lewis, Charles, Russell. Yo igual me voy a ir así como ustedes, con algo de fanatismo. Yo se veo a Hamilton ganando la sprint de China, así como el año pasado, o a Leclerc mínimo. Y para la carrera, yo confío también en que Hamilton va a conseguir su primera victoria ya vestido de rojo, en una carrera ya completa oficial. Yo veo a Leclerc llegando segundo y voy a apostar a un podio de Kimi Antonelli. Iba a decir a Max, pero yo veo con más potencial a Mercedes. También Red Bull tienen potencial, pero tienen que arreglar esos problemas con respecto a
la unidad de potencia y ese bloqueo de motor que provocó que a su vez se bloqueara el eje trasero del auto de Max Verstappen en la quali de Melbourne. Así que tienen potencial. Yo solamente espero que podamos ver a Max, porque la verdad necesitamos a Max en la pelea, para que él se sienta a gusto con la Fórmula Uno. Eh, no es- para mí, algo por mí, únicamente. No sé los demás qué piensan, pero yo sigo pensando que Max es la leyenda viviente de esta categoría. Completamente, coincido completamente contigo. Estamos viendo una leyenda que no todo el mundo está apreciando, pero los que lo seguimos y amamos la Fórmula Uno así como tal, por pilotos que dan el 101% durante las carreras, apreciamos a Max Verstappen. Yo llevo en este barco desde el 2014. O sea, siendo fan de Max desde el 2014, desde que lo anunciaron que iba a correr en Toro Rosso con 17 años, para el momento que él había firmado con ellos, lo que es actualmente Racing Bulls, aún tenía 16, si no mal recuerdo. Y dije, mi papá vio por el apellido, debe ser hijo de Jos Verstappen. Y dije, mi papá y yo pensamos algo. Me dijo mi papá que era el papá de Max, en este caso Jos, había sido ex piloto de Fórmula Uno. Y él me dijo algo que al inicio me dejó pensando. O el papá tiene mucho dinero o el hijo es realmente bueno. Yo me fui con la segunda opción y hasta el tiempo me ha dado la razón de que Sí. Max era bueno y hasta el momento ahí está, siendo uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula Uno. ¿Sí o no, Alice? Sí, sí, definitivamente en este momento sí te voy a dar la razón. Les voy a dar la razón. Max Verstappen es una de las leyendas vivientes de Fórmula Uno. Hizo pues realmente lo que muy pocos han podido hacer en la categoría. Hemos visto los shows que hace en pista, las remontadas que ha hecho. Ahí está Brasil 2024. Creíamos que ya teníamos perdida esa victoria y no fue así. Y ahorita P16 a P... No, perdí el dato. P17 P1. P20. Sí. No, salió en P20. Ahorita se salió en P20. En Australia. De Ok. P20 a P6. Sí, entonces una remontada histórica. Lo que hizo el año pasado en el campeonato de pilotos también, que logró pues hacer una magnífica jugada en la temporada. Así que pues yo nunca voy a descartar a Max en una pelea del campeonato. Por fanatismo y más que nada por lo que ha demostrado Max que es en esta categoría. O sea, puede hacerlo, puede hacerlo. Sí, sí. ¿Tú, Guille, qué opinas? Pues la verdad ya habíamos visto desde sus inicios en Fórmula 3 que ni siquiera tienes que ser un fuera de serie para que la propia FIA tenga que crear un sistema de superlicencia para llegar a la Fórmula 1, porque eso antes no existía. Y fue gracias al caso Max Verstappen que se creó el sistema de superlicencia para que, ok, dependiendo de qué posición quedes, acumulas tantos puntos de superlicencia para llegar a Fórmula 1. Gracias a Max se creó ese sistema. Lo que, la forma tan irónica en la que ganó en Barcelona en 2016, yo digo irónica porque Yo desde mi digo irónica. perspectiva, gana Rosberg el campeonato de 2016. Lewis gana los siguientes campeonatos y luego el siguiente campeón, el que hereda la corona de Lewis, es Max. Entonces, si lo miras de una cierta forma, son los dos campeones dándole paso al siguiente. Yo lo vi de esa forma, ese choque en Barcelona. Y luego tuvimos temporadas, el nivel que Lewis y Max mostraron en 2021, la era dorada con Red Bull en 2023, lo que peleó en 2024, lo que Alice mencionaba. Y yo creo que para mí la mejor victoria de Max ha sido la de Brasil 2024. O sea, para mí nada me va a quitar esa victoria.
Y el regreso que casi funciona el año pasado, que solamente por 2 puntos pierde el campeonato, 2 puntos que podemos decir Barcelona con Russell, Austria con Kimi, ah, tantos momentos, pero al final creo que nos queda claro, tenemos un 4 veces campeón que la verdad es una leyenda que va a pasar a la historia por más odio y detracto que se le dé por cómo habla, por cómo piensa, por ser diferente al resto, creo que con el tiempo se le va a dar el crédito que merece. Y también por su actitud y conducción a veces cuestionable. Yo soy fan de Max a, a muerte, vaya, como le dicen por ahí. Yo sí soy muy fan de Max, pero no por ello soy ciego a la hora de que él se equivoca. Que sí, no es una santa paloma. Todos los pilotos tienen su lado cuestionable. Ha pasado, con Max también pasó desde que debutó en Fórmula 1, por ejemplo, que a veces no acata las órdenes de equipo, que se le va la cabeza o simplemente excede los límites del reglamento, pero sí es un grande, la verdad, Max. Y estuvo muy cerca del campeonato. Yo digo que fácilmente pudo haber sido campeón si hubiera corrido en un McLaren el año pasado. Fácilmente, muy fácilmente. Sí. Muy fácilmente. Y ahora, antes de pasar a lo que fue la carrera de la IndyCar en Phoenix, hablemos brevemente y rápido sobre el debut de Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring. ¿Qué opinan ustedes? Va a correr con Mercedes AMG ahí en las 24 horas de Nürburgring. ¿Tú qué opinas, Alice? Pues de mi parte, yo creo que va a ser un show bastante entretenido. Max Verstappen ya nos ha demostrado que no solamente en Fórmula 1, sino en otras categorías puede ser muy buen piloto. Ya lo hemos visto en otras categorías, se me fue el nombre de la categoría, perdón. Pero yo creo que va a estar bastante entretenida las 24 horas de Nürburgring y no descarto que la gane. No Sí, lo descarto. y yo, ¿tú qué opinas, Guille? Es la ilusión de Toto, ¿no? Ver a Mats en un Mercedes, así que en cierto modo se le va a cumplir el sueño. Eh, Mats es un todoterreno, yo creo que todo lo que tenga que ver con resistencia y gran turismo él se le mide. Claro que yo pienso que él se adaptaría también a cualquier tipo de auto como un IndyCar, un NASCAR, pero pues ya sabemos que eso no, ese tipo de autos no le llaman la atención. Para las 24 horas de Nürburgring creo que lo va a hacer muy bien. Para alguien que le gusta tanto estar en simulador, yo creo que se conoce Nürburgring, imagino yo como la palma de su mano, pero lo va a disfrutar mucho. Va a poder ir a fondo como lo que le gusta. No va a tener que pensar en hacer lift and coast, de recargar el turbo. No va a tener que preocuparse en nada de eso. El Solamente. flipping. Exactamente. Entonces, solo hay que disfrutar en el infierno verde. Así que, bien por Mats, que lo disfrute. Sí, sí, que lo disfrute. Y por gracia de Toto Wolf, eh, él no te apuesto lo que quieras a que él contribuyó mucho a que movieran la fecha de las 24 horas de Nürburgring, porque originalmente iba a ser para el Gran Premio de Japón, si no me equivoco. Se iba a disputar el mismo día que el Gran Premio de Japón, pero la movieron para después del Gran Premio de China, para que Max pudiera correr. O sea, básicamente Toto se está frotando las manos. Y no dudo, esto va a sonar un poquito loco, pero no dudo en que Toto Wolff esté presente en el box de Verstappen.com Racing, del equipo de Max, vaya, que va a correr con un Mercedes AMG. O sea, básicamente ya lo quiere en su equipo, Toto Wolff a Max Verstappen. Lo veo ahí. Sí, sí. Bueno, cambiamos de Fórmula 1, nos pasamos a otra categoría de monoplazas, la IndyCar.
Vamos a hablar de lo que ocurrió en la Good Ranchers 250 en el óvalo de Phoenix, el Phoenix International Raceway. Guille, qué carrerón tuvimos en este retorno a Phoenix. Primera vez que corren en este óvalo de 1.3 millas, si no me equivoco, desde la, ¿cómo se llama? Desde el 2018. La última vez, para que tomen en cuenta esto, la última vez que la IndyCar estuvo aquí en Phoenix era con la configuración anterior. ¿Qué quiero decir? Actualmente donde se encuentra la recta principal, antes ahí era la curva 1 y lo que es la recta posterior, ahí en Phoenix, actualmente es la recta, bueno, antes era la recta principal, actualmente la recta posterior y hay una sección que se llama la pata de perro y pues ahora tuvimos una carrera muy entretenida en este regreso de la IndyCar a Phoenix. Tú, Guille, que a ti te encanta la IndyCar tanto como a mí, ¿qué, qué quieres anotar de la Ghost Ranchers 250? Mira, si hay algo que siempre le habíamos pedido a la IndyCar, que es la única categoría en el mundo que nos puede dar lo mejor de ambos mundos, de óvalo y circuitos. Y yo dije, necesitamos más óvalos, más allá de la Indy 500 y Iowa. Necesitamos Milwaukee, necesitamos Chicagoland, Kentucky, eh, Charlotte y Phoenix. El regreso de Phoenix por primera vez desde 2018, pues fue algo muy, muy gratificante porque pues es un óvalo que da muy buen espectáculo. En IndyCar, estos IndyCars dan buen espectáculo. Más allá del sistema híbrido que tuvimos de novedad el año pasado, pues creo que nos ha ido dando buenas carreras de a poco en los óvalos, poco a poco. Ya va mejorando. Y en un óvalo como este, pues más importante. La diferencia de NASCAR a IndyCar es que pueden cortar la pata de perro. Hay una línea amarilla, digamos que es como el límite de pista. No hay césped, pero en dirección de carrera había dicho que para IndyCar no se podía usar la línea amarilla a menos de que entraras a pits por cuestiones de seguridad. Pero la carrera fue muy entretenida, tuvimos bastantes novedades. Rasmussen, lo cerca que estuvo de ganar. Will Power en su segunda carrera, ya con Andretti Autosport, yo digo, ok, Will Power en sus cuarenta y tantos, es igual que Alonso y Hamilton, que está en su prime, definitivamente está en su prime y lo disfruta mucho. Pero me dio pesar que ya faltando tan pocas vueltas, los dos, Rasmussen y Will Power, se chocaron en un accidente que ah, un pequeño contacto y ambos quedan fuera. Luego el rey de los óvalos de los últimos años, Joseph Newgarden, se lleva la victoria. Una victoria que la verdad Penske necesita después del nefasto año que tuvo en 2025. La verdad, le hacía falta sobre todo a Newgarden. Pero sí, lo que mencionabas, una configuración nueva, la pista, bueno, la línea de meta, la recta posterior, la recta principal. Yo creo que Phoenix merece otra oportunidad para el año que viene. Yo creo que para hacer un regreso después de tanto tiempo, nos dio un buen espectáculo. Y sobre todo la sorpresa del día fue el abandono de Alex Palou con Rinus VeeKay. Mm, Recuerdo que había escuchado las declaraciones de Harvick. Eh, Él había dicho que normalmente en este tipo de pistas el spotter juega un papel fundamental cuando son los ojos del piloto. Y se dice que el spotter de Palou no le dijo nada a Alex para que pudiera eh, evitar ese contacto con Rinus VeeKay. Pero bueno, es lo que es. Abandonó a Alex Palou. El golpe se sintió en el campeonato, pero sí en el top 5. Es muy pronto para decirte que ya Alex Palou perdió el campeonato. No, la temporada aún está en pañales, aún falta mucho. Pero qué carrera, la verdad. ¿Tú qué opinas, Alice? No sé si presenciaste todos los eventos. No, yo no sigo IndyCar todavía, no la descarto.
pero pues me falta aprender mucho de IndyCar y de otras categorías. No, no pasa nada, Liz. Realmente lo que decía Guille, el spotter, va, ahí te regresa Guille. El spotter, que básicamente es un vigilante ahí ¿cómo se llama? En la parte de arriba de los circuitos. Em, Ah, Va con unos audífonos, bueno, con unos binoculares, si tiene unos audífonos, le va diciendo al piloto por dónde ir. Si tiene que ir por la línea de arriba, si hay algún peligro en pista o cosas así. Esa es la función del spotter. Tanto en NASCAR como en IndyCar se usan spotters. Y el spotter de Palou básicamente falló. Y lo de Christian Rasmussen es un piloto danés, originario de Dinamarca, que para mí puede ser el nuevo Joseph Newgarden. ¿Qué quiero decir con esto? El nuevo rey de los óvalos, porque el año pasado consiguió su primera victoria en Milwaukee. Había reiniciado por abajo de la posición 10 y lo estuvo haciendo excelente, que hasta rebasó a Alex Palou, al campeón reinante de la categoría. Tiene 4 títulos, básicamente es el Max Verstappen de la IndyCar y lo hizo excelente, llevándose así su primera victoria con la serie. Corre para el equipo del experimentado, ya retirado, Ed Carpenter. El equipo se llama Ed Carpenter Racing. Y sí, un error que le termina costando la victoria. Ese contacto con Will Power que le termina abriendo la puerta a Joseph Newgarden. Nos comenta aquí Emily. ¿Ven a Newgarden peleando por el campeonato de la Indy este año o se lo lleva Palou de nuevo? Ah, para cómo anda Ganassi en los circuitos, tomando en cuenta que el principal plato de la Indy son los circuitos, ya no tanto los óvalos como hace años. Yo que se veo otra vez a Palou campeón, realmente. Y pues eso, ahí nada más para que tomes en cuenta, Alice, en esa categoría, la IndyCar, llevan un sistema que protege la cabeza de los pilotos, que si lo comparas con el halo de Fórmula 1 es muy diferente. En esa categoría, el sistema que protege a los pilotos, que protege la cabeza de los pilotos, se llama aeroscreen, que es una tipo cúpula que lleva un vidrio blindado protegiendo la cabeza de los pilotos. Así que esa es la enorme diferencia. Que sí, ambas categorías corren como monoplazas, pero un IndyCar no es lo mismo que un Fórmula 1. Principalmente por la aerodinámica. Digo, porque el Fórmula 1 prácticamente se pega al asfalto y va muchísimo más rápido en las curvas. Y el fuerte de la Indy son son las velocidades punta, realmente. Y ya que regresó Guille, vamos a pasar rapidito a lo que fue la Sidewalk Race 500 en Phoenix. ¿Qué tal estuvo la carrera ahí en Phoenix, Guille? Yo no la vi. La verdad estuvo bastante entretenida. Pues esperaba que Christopher Bell dominara porque ha sido su mejor pista en los últimos años, junto con muchas otras, pero Phoenix se le ha dado bastante bien. Tuvimos una carrera más accidentada de lo que esperaba, porque normalmente la primera visita suele ser muy calmada, casi no ocurre tanto caos. Normalmente es la segunda visita, porque se define el campeonato. Este año ya no va a ser así, pero esta vez se invirtieron los papeles. Tuvimos varios abandonos, el de Kyle Busch, el que más sorprendió, el de Joey Logano, por uno de los choques que hubo en uno de los tantos reinicios. Y lo cerca que estuvo Ty Gibbs de conseguir su primera victoria, pero que Ryan Blaney completó un fin de semana maravilloso para Penske. Si Newgarden ganó en Phoenix, ahora Blaney con la victoria en el Cactus. Yo creo que Blaney se le ha dado muy bien esta pista, creo que no es de sorprender. Después de Bell, ya el mejor piloto de Phoenix en esta era del Next Gen ha sido Blaney, sin lugar a dudas. Ganó el campeonato en 2023, estuvo muy cerca de conseguirlo en 2024
Y 2025 estuvo a nada de ganar la carrera final. Así que Phoenix se la ha dado muy bien. Bien por Blaney. Se rompió la sequía de... Sequía no. La seguilla, la racha de victorias de Tyler Reddick. Porque Tyler iba para el 4 de 4, pero no se dio. No fue un mal día, pero tampoco fue el gran día. Digamos que fue un día decente para mantener el primer lugar en la tabla. Volvimos a ver los pilotos que ya estamos acostumbrados a que peleen al frente, como Hamlin, Bell, Larson. eh, Kyle Busch desafortunadamente tuvo otro incidente, otro daño. Y creo que el que más le ha pesado este inicio de temporada ha sido Chase Briscoe porque no ha podido lograr ni un solo top 15. Aún sigue fuera de los 20 primeros. Entonces, esto a las aspiraciones del Chase todavía no es grave, pero creo que ya es momento de sumar puntos ya después de la próxima carrera porque no sigue, ya no es como antes que ganabas una carrera y ya estás dentro, ahora hay que sí o sí ser consistente. Y para Briscoe ya es hora de despertar. Tiene el auto, tiene con qué. Veremos si esta es el año de Ty Gibbs, que finalmente logre su primera victoria. Lo hizo decente en Phoenix. Bell, de nuevo, yo creo que la cantidad de pechadas que ha hecho el equipo de Bell, o la mala suerte, digamos, en la costa este de Las Vegas en los últimos años, Phoenix, creo que han dolido bastante, pero no podemos dejar fuera a Bell. Creo que una vez Bell vuelva a encontrar esa racha de victorias, va a ser impalable, va a ser la cara de Toyota junto con Hamlin otra vez. Y Chevrolet, yo creo que ya es momento de pensar, porque llevamos tres victorias de Toyota, una victoria de Ford y ninguna de Chevy. Yo creo que ya es hora de ganar, ya le diste demasiada ventaja a los rivales. Se entiende que eran pistas completamente diferentes. Las 500, todo podía pasar, Super Speedway, Atlanta, Intermedia, todo podía pasar. Luego el circuito de las Américas, ok. Pero ya estás en Phoenix, creo que ya es momento de despertar para Chevrolet, sobre todo para Hendrick. Puede ser una victoria de Chase o de Larson, pero veremos a ver qué sucede. A ver qué sucede. Y a ver si ya Chevrolet gana una carrera este año. Me está recordando un poquitito a 2008, que tardaron varias carreras en ganar a inicio de temporada. De Ben a Newgarden peleando por el campeonato de Indy. Pues mira, te lo digo como fan de Newgarden. Yo hace rato he querido verlo pelear. Y siendo sincero, si no es por el abandono que él tiene en Iowa en 2022, Newgarden se lleva el campeonato. Pero la verdad, es bonito ver pelear a Newgarden. Va a ser difícil destronar a Palou. En San Petersburg se vio muy fuerte. Yo creo que nos falta ver más carreras en esta que viene en Arlington, en Texas, la nueva pista. Veremos qué tan fuerte está Newgarden y los Penske en general para pelear la Palou. Yo creo que el rival a vencer en los circuitos, ya sea callejero o permanente, sí o sí va a ser Palou. En los óvalos sabemos de que Pato y Newgarden pueden ser los que más le den pelea, junto con Will Power y demás. Pero ojo con David Malucas, lo hizo muy bien en Phoenix, lo hizo muy bien con la pole. No creo que vaya a ser la única. David Malucas nos puede dar la sorpresa de una primera victoria. No sé si sea en óvalo en el circuito, pero lo está haciendo muy bien. Y de que le va a llegar en la primera victoria a David Balucas. Bueno, pues yo digo que ya, ya le damos fin a este primer episodio, ¿no? Porque íbamos a tocar la Fórmula E, pero todavía no es el IPRIX. Es dentro de una semana. El IPRIX de Madrid, ¿no? Te voy a Bueno, decir algo dime. de MotoGP. No me acuerdo si Claro, este fin de semana claro. se viene el regreso de Brasil a la a MotoGP, a la Uy, máxima categoría. No será en Interlagos, imagínate MotoGP en Interlagos, uy Dios mío. Pero no, eh,
Va a ser en el circuito Autódromo Ayrton Senna. Es otro tipo de circuito. Es el regreso de MotoGP en Brasil desde 2003, 2004, si no me equivoco, donde era en el Autódromo de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. Ujú. Así que va a ser una carrera muy interesante, sobre todo para el piloto local, uno de los rookies, Diego Moreira. Así que lo va a hacer muy bien por parte de Honda. Mar Márquez tuvo un pinchazo en Tailandia, así que quedó complicado para este inicio de campeonato. Eh, Ojo porque este año ya no parece que Ducati sea la moto a vencer. Ya Ducati perdió su ventaja. Sigue siendo una buena moto. Marx va a seguir siendo el piloto a vencer. Pero yo creo que este año sí va a tener que sufrirla. No solo con un rival, sino con mínimo tres. Ya sea la Aprilia de Marco Bezzecchi, la KTM de Pedro Acosta y diría que incluso la Aprilia de Jorge Martín. Veremos qué tal. Este es un circuito que MotoGP no ha ido nunca, sobre todo en estos últimos años, pero en teoría debería estar entre las marcas europeas. Honda y Yamaha sigue lejos, pero veremos qué sucede con Mar Márquez, Bezzecchi y Pedro Acosta. Y la verdad es una categoría a la que también hay que ponerle bastante atención porque es muy buena. Se lo decía hace un rato a Alice y sí. Sí, hay que irnos a ver otras categorías aparte de Fórmula 1. Yo creo que me voy a ir a MotoGP también. Yo igual. Yo igual. Y bueno, ya antes de finalizar, Alice, Guille, ¿qué tal se la pasaron en este primer episodio de A Fondo Podcast? ¿Qué les pareció? Tú, Alice, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te lo pasaste? Pues de mi parte me gustó mucho estar aquí con ustedes en este primer capítulo. Eh, Sobre todo hablar sobre este nuevo cambio que hubo en la Fórmula 1, porque pues vaya que sí fue bastante el cambio que hubo del año pasado a este, y pues muy bien, y ya esperemos que para el próximo ya seamos más debatiendo sobre estos temas de motorsport. Sí, sí. Tú, Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal te la pasaste en A Fondo Podcast? La verdad agradezco mucho la oportunidad de este primer episodio, el primero de muchos. Espero estar en más. Hoy se dio la oportunidad de estar con Willy, contigo Alice, o sea, la pasé muy bien. De compartir este conocimiento, opiniones, puntos de vista, de lo que tuvimos en general en este inicio de temporada de casi todas las categorías. Yo me esperaba algo más caótico de Fórmula 1, me lo pintaban un infierno, un caótico inicio como cuando jugabas Mario Kart, pero no fue tan así, en parte. Pero bueno, eh, veremos. El tiempo dirá si esta fue la decisión correcta por parte de la Fórmula 1 y la FIA de este cambio de reglamento. El tiempo lo dirá. Así que gracias Alice, gracias Willy. No, nada, no, nada, Guille. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar este primer episodio de A Fondo Podcast. Esperamos que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio ya hablando del Gran Premio de China, que aquí sí el tema principal va a ser Fórmula 1, pero también vamos a hablar de esas otras 4 categorías que a todo el mundo nos encanta. Y nada, esperamos que les haya gustado muchísimo. Yo soy Willy Stappen y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.